Bien, pues inició el mes de septiembre y lo prometido es deuda. Comenzaremos con el análisis de diferentes materias a nivel superior o nivel universitario. Comenzaremos en esta ocasión con un video que corresponde acerca de la materia de álgebra lineal, matrices, que también en algunos planes de estudio está considerado dentro de la materia de álgebra superior y que es fundamental para el estudio de las ecuaciones diferenciales y también en materias como cálculo vectorial y las diferentes aplicaciones que éstas tienen en las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, así como también en carreras de la química. Entonces, pues iniciemos, ¿verdad? ¿Qué son las matrices? No vamos a comenzar desde cero como, pues de hecho, si no supiéramos nada de esta materia, hay que definir qué es una matriz en matemáticas. Aquí lo tenemos. Es un arreglo rectangular de números o variables que se llaman elementos. Así de fácil. Un arreglo rectangular que va a llevar cierto número de filas o renglones y cierto número de columnas que son verticales. Vamos a ver que las matrices se escriben con diferentes notaciones, pero principalmente tendremos esta forma desarrollada, lo cual nos indica que con letra mayúscula la matriz A o la letra que se le asigne va a tener cierto número de renglones. Aquí por ejemplo tenemos una cantidad m de renglones. Este sería entonces el primer renglón. Igual los renglones son horizontales como se leen las frases. Segundo renglón, observa aquí el subíndice. Nosotros dentro de esta notación vamos a utilizar como primer número en el subíndice el número de renglón. El renglón número 1 entonces, R1 vamos a decir, tiene como subíndice en todos estos elementos el número 1 también. El renglón 2, observa, se escribe también como primer número del subíndice. El segundo renglón siempre va a tener el subíndice 2 en primer lugar. Y así sucesivamente, el renglón 3, 4, hasta llegar a donde termine la matriz, digamos de forma generalizada con el renglón M. El renglón enésimo, RM. De aquí vean los puntos suspensivos, lo que nos están indicando pues es que puede haber X número de renglones, ¿no? 1, 2, 3, 4, etc. Hasta llegar al último renglón que posea esa matriz particularmente. El número de columnas se estará señalando con el segundo número que aparece en el subíndice. Aquí tendríamos la columna 1 y observa cómo aparece allí el subíndice 1 también en el segundo elemento o segundo número, como segundo número del subíndice. Y ahí lo mismo para los demás elementos que pertenecen a la primera columna. Para la segunda columna C2, pues lo mismo, ¿no? Ahora tendremos en segunda posición de los subíndices al número 2 y luego en la columna 3, de la misma manera, tendremos aquí como subíndice, entonces en segundo lugar al número 3. Columna 4, 5, etcétera, hasta llegar a la última columna, digamos la columna enésima, como se suele manejar en la notación de las matrices en el álgebra lineal. Entonces igual tendremos aquí el subíndice n representándose en el segundo lugar y así entonces tendremos lo que se conoce como el tamaño de la matriz, es decir, cuántos renglones tiene. Primero comenzamos por ahí, tiene m renglones. ¿Por cuántas columnas posee esta matriz? N columnas. M por n son las dimensiones generales, que es lo que vamos a ver aquí. Otra forma de escribir las matrices, pero de manera más abreviada, va a ser con la matriz en letra mayúscula, en este caso A, igual a, entre paréntesis A, subíndice IJ, donde IJ puede ser cualquier elemento de la matriz realmente. Se puede encontrar en cualquier renglón o cualquier columna, así. Entonces, a estas dimensiones que posee la matriz de m por n, se tendrá que indicar también allí. Se le llama el orden
de una matriz. Concepto muy importante también que tú lo tomes en cuenta, que lo anotes y que te lo aprendas de memoria. ¿Qué es el orden de una matriz? Bueno, simplemente son sus dimensiones. ¿Cuántos renglones y cuántas columnas posee esta matriz? Pasemos ahora a la clasificación de las matrices. Ya una vez que hemos revisado qué es una matriz y los elementos que la componen exactamente, así como su orden o tamaño. Clases de matrices. Entonces, la primera, la matriz cuadrada. Es una matriz que en general va a ser de orden m por m o n por n, es decir, como su nombre ya te lo está diciendo, va a tener el mismo número de renglones que de columnas. Eso es una matriz cuadrada. Entonces, veamos un par de ejemplos muy fáciles de entender. Tenemos, observa, dos renglones. En el primer renglón los elementos 3 y menos 1. En el segundo renglón 2 y 4. Y dos columnas. En la primera columna 3 y 2. Y en la segunda columna menos 1 y 4. Así que sus dimensiones o el orden de la matriz que tienes aquí es de 2 por 2. Dos renglones y dos columnas. Es una matriz cuadrada, efectivamente. Otro ejemplo, tenemos 3 renglones y 3 columnas también. Con estos elementos es una matriz de orden 3 por 3. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes poner muchísimos ejemplos incontables. El caso es que las matrices cuadradas son aquellas que poseen el mismo número de renglones horizontales que de columnas que son verticales. Número 2, matriz renglón. ¿Qué es una matriz renglón? Es una matriz que en general va a tener un orden de 1 por n. O sea, un renglón siempre se escribe primero los renglones y luego las columnas, nunca al revés. Un solo renglón, por eso se llama matriz renglón. Y va a tener pues n columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, el orden de esta matriz va a ser de un renglón por ¿cuántas columnas tiene? 1, 2, 3 y 4 columnas. Así que el orden de esta matriz renglón sería de 1 por 4, por ejemplo, ¿no? En el siguiente ejemplo, en inciso B, tenemos también un solo renglón, así que es una matriz renglón, pero ¿cuántas columnas tiene? Cada elemento es una columna. 1 el 0, 2 en el 2, 3 el 9, el menos 13 es la cuarta columna y el 5 es la quinta columna. Así que es una matriz de 1 por 5. Es una matriz renglón y así muchísimas otras podemos tener allí. De manera que no terminamos. Vamos a hacer una pausa primero aquí. Sí, entonces continuamos. Una disculpa porque estaba pasando el tren más común de lo que acostumbran. Entonces ahora vamos con la matriz columna, ¿no? La matriz columna pues sería como lo contrario de una matriz renglón porque va a tener una sola columna. Entonces el orden general va a ser de m renglones por una sola columna. Por ejemplo, aquí ¿cuántos renglones tenemos? 1, 2 y 3. 3 renglones y una sola columna. El orden de la matriz en el inciso B, tenemos 4 renglones, como pueden ver por estos elementos, e igualmente una sola columna. Bueno, pues esa es la matriz columna, así de fácil, de sencillo. Número 4, matriz nula. ¿Qué es una matriz nula? Todos sus elementos son 0, así de fácil. No importa el orden que tenga la matriz, mientras todos y cada uno de sus elementos sean 0, se llama matriz nula. Como la que tenemos aquí, que sería de una dimensión de 2 renglones y 4 columnas. Una matriz de 2 por 4. Entonces, número 5, la matriz diagonal. Muy importante. Este tipo de matriz, sus elementos de la diagonal principal, aquí vamos a identificar un concepto básico de las matrices, que las matrices poseen, que son la diagonal principal. Cada matriz tiene una diagonal principal que es única en ella. Ahorita vamos a ver cuál es. Estos elementos son distintos de 0 todos ellos. ¿Sí? Todos distintos de 0. En tanto que los demás elementos son 0 todos ellos. Vamos a ver estos 4 ejemplos para que quede claro. Ejemplo inciso A.
Primeramente vamos a identificar la diagonal principal, que va a estar pues utilizándose mucho en diferentes operaciones con matrices, así que desde ahora es fundamental que tú identifiques siempre, no importa la matriz que tengas, cuál es su diagonal principal. Siempre vas a comenzar con el elemento que está en el primer renglón, renglón 1, columna 1. Siempre identificas el primer elemento de la matriz del renglón 1, columna 1, y a partir de ahí nos vamos a ir de forma diagonal, por eso su nombre, hacia la derecha y hacia abajo. Así, si nosotros vamos hacia la derecha y hacia abajo, vamos a encontrar que la diagonal principal es la que está formada por estos números, 3, 4 y menos 1. En este caso la matriz tiene una dimensión de 3 por 3. Observa, todos los elementos de la diagonal principal son diferentes o distintos de 0. En tanto que los demás elementos, tanto por arriba como por abajo de la diagonal principal, en la matriz son 0. Eso es una matriz diagonal, la que tiene sus elementos en la diagonal principal diferente de 0, y los demás, todos los demás son 0. Veamos el inciso E. Siempre tomas el primer elemento y de ahí te vas diagonalmente hacia donde termine el último renglón de la matriz. Observa 7, menos 9 y 6 son números distintos de 0, pero todos los demás elementos son 0. Matriz diagonal otra vez de una dimensión, en este caso, ¿cuántos renglones tiene? 3 renglones por 5 columnas. Inciso C, una matriz de orden de 4 por 2. Vamos a obtener la diagonal principal, el primer elemento, y de ahí bajamos hacia la derecha, con lo cual tenemos 5, menos 5 y el 8 es su diagonal principal. Todos los elementos, los dos elementos que tiene únicamente, pues son distintos de 0 y todos los demás son 0. Matriz diagonal. Inciso D, tomamos el 9 y de ahí la matriz diagonal es efectiva porque su diagonal principal es diferente de 0 y todos los demás elementos son 0. Bien, ahí tenemos los primeros 5 tipos de matrices. Vamos a ver otros más que se consideran en este tema. Bien, pues fíjense muy bien. Entonces, la siguiente matriz es una matriz que se llama identidad. Y se llama identidad porque va a tener al 1 o únicamente unos en su diagonal principal, mientras que los demás elementos son 0. Es una matriz diagonal, recuerda, lo acabamos de ver que es una matriz diagonal, una matriz que va a tener ceros en los elementos que no forman la diagonal principal. Entonces, se puede decir es un tipo de matriz diagonal, pero en la diagonal principal debe tener únicamente unos. Observa aquí, entonces tenemos unos en la diagonal principal, en esta matriz de 2 por 3, en esta matriz de 3 por 4, su diagonal principal tiene únicamente el número 1 y los demás, tanto arriba como abajo, son ceros de la matriz diagonal. Eso es la matriz identidad. Se utiliza mucho la matriz identidad, por ejemplo, en lo que es el método de escalonamiento de matrices de Gauss-Jordan o el método de Gauss, por ejemplo, para obtener ahora matrices triangulares superiores o inferiores con el objetivo de resolver diferentes sistemas lineales de ecuaciones. Entonces, desde ahorita, por eso tenemos que identificar muy bien todos estos conceptos. Continuamos con el número 7, que es la matriz triangular superior. En esta matriz se llama triangular superior porque, como dice la definición, de entrada es una matriz cuadrada con todos los elementos igual a 0 debajo de la diagonal principal. Entonces, debajo de la diagonal principal, los elementos van a ser todos ellos 0. Vamos a ubicar la diagonal principal primeramente en este primer ejemplo. Aquí la tenemos. Y observa los elementos que están debajo de la matriz. Debajo de la diagonal principal, todos ellos son 0. Eso es una matriz triangular superior. ¿Por qué se le llama triangular superior?
porque los elementos que están por arriba son los que tienen un valor no nulo o distinto de 0. Lo mismo ocurre con la matriz en el inciso B. En este ejemplo, primero identificas la matriz, su diagonal principal es de 4 por 4, una matriz cuadrada. Los números que están por arriba son distintos de 0. ¿Sí? Bueno, puede haber algunos que pueden ser 0, pero no todos ellos deben ser 0, porque todos los que están debajo sí son 0. Así que es una matriz triangular superior, porque los elementos que están por arriba de la diagonal principal son ellos no todos nulos, no todos ellos son 0. Número 8. Pasamos a la matriz triangular inferior, en la cual pues es de hecho lo contrario, justamente lo contrario que la matriz triangular superior. Ahora los elementos que tienes tú por arriba de la diagonal principal son 0, como en esta matriz cuadrada de 2 por 2, o en esta matriz cuadrada de 3 por 3, la diagonal principal la tienes aquí, y los elementos que están por arriba valen 0. Los que están debajo van a ser todos ellos no nulos, o sea, puede haber incluso uno o dos ceros, pero no todos pueden ser 0. Entonces ahí tienes la matriz triangular inferior, posee los elementos que nos interesan, digamos, o que no son nulos, todos ellos, debajo, por eso se llama inferior, porque sus elementos no nulos están debajo de la diagonal principal. Pasamos finalmente, para cerrar este primer video, esta introducción al tema de matrices, con la matriz simétrica. Es una matriz cuadrada, también nuevamente subrayamos que tienen que ser matrices cuadradas por definición, en la cual los elementos A y J van a ser igual a los elementos J, y es decir, que los elementos que se encuentran en un renglón iésimo y una columna J-ésima serán iguales que los elementos que están en el renglón J-ésimo, o sea, aquí el renglón de este elemento va a ser igual a la columna del primer elemento que estamos comparando, y el renglón I, el primer elemento, debe ser igual a la columna del segundo elemento. Veamos cómo se podría dar esto. Al inicio puede ser un poco complicado de entenderlo, de visualizarlo quizá, pero una vez que ya hemos entendido bien eso, ya realmente resulta bastante sencillo identificar las matrices simétricas e incluso completarlas, como lo vamos a ver en el último ejemplo. Veamos esta matriz cuadrada, primeramente de 3 por 3. Identificas la diagonal principal. La diagonal principal realmente no va a tener ninguna repercusión, sino los elementos que están tanto por arriba como por debajo de la diagonal principal. Veamos por qué es una matriz simétrica esta que ven aquí, en el inciso A. Consideremos este primer elemento, el menos 3, que está en el renglón número 2, y la columna número 1. Vamos a numerar las columnas y los renglones de una vez para identificarlo rápidamente. Entonces este elemento, el menos 3, es igual como elemento en la notación de matrices a el renglón I. Aquí I pues vale 1. Recuerda, estos subíndices de los renglones son para I, mientras que los subíndices de las columnas serían J. De esa manera los vamos a identificar siempre para tener ese convenio. Renglón 2, entonces sería A subíndice 2. ¿Y qué columna tiene J? Es 1 la primera columna. Entonces en la notación simplificada con subíndices, el menos 3 es el elemento que está en el segundo renglón, primera columna, evidentemente. A2, 1. Lo podemos leer así. Ahora simplemente tienes que invertir esto, ¿no? Vas a invertir el renglón y la columna y vamos a tener el elemento A2, 1. O sea, el que se encuentra en el segundo renglón. Perdón, aquí no los he invertido, ¿verdad? Primero el 1, luego el 2. El elemento que se encuentra en el primer renglón, segunda columna. ¿Quién es? También es el mismo número, es menos 3. Entonces ahí tenemos la primera
verificación de la simetría de esta matriz. Los demás elementos que están fuera de la diagonal principal también deben cumplir eso. Veamos entonces este 1 que está en el renglón 3 y la primera columna, A31. Invertimos estos subíndices, queda A13. Identificas quién está en el primer renglón, tercera columna, perdón, es el 1. Y efectivamente, ¿no? Entonces 1 es igual a 1 y esa condición de simetría también es satisfactoria, se cumple. Finalmente tenemos al 7, en este caso el 7, pues tendrá que coincidir con este 7, ¿no? Por lógica. Y efectivamente, porque el 7 que vemos aquí abajo está en el tercer renglón y la segunda columna hacia A. Entonces A32, si lo invertimos, A23, ¿qué elemento está en el segundo renglón, tercera columna? Pues es el 7 y así vemos por qué efectivamente esta matriz es una matriz simétrica. Finalmente, entonces, si entendimos bien esto, vamos a poder completar la matriz cuadrada de 5 por 5 que tenemos en el inciso B. Entonces, aquí vamos a comenzar identificándole la diagonal principal, para que esto no nos confunda, ya que la diagonal principal, pues de hecho no guarda simetría, ya que de hecho es el mismo eje de simetría, por decirlo así, de la matriz cuadrada. Lo que está debajo debe de representarse, lo que está arriba en este caso debe representarse abajo, de manera que se cumpla esta condición que ya expliqué. Bien, entonces comencemos con el número 11. ¿Está en qué posición? Renglón 1, columna 2. Entonces, A1, 2 se tiene que invertir como A2, 1 y ahí tiene que ser igual a 11. Segundo renglón, primera columna, aquí está entonces el número 11 en forma simétrica para que la matriz cumpla la condición de simetría. El símbolo X está en el renglón 1, columna 3, entonces en ese sentido es A1, 3. Lo invertimos, tiene que ser igual a A31. Ubicas el tercer renglón, aquí es el renglón 2, renglón 3. Tercer renglón, columna 1, pues se ubica en esta posición exactamente. Ahí colocamos esta variable X, que es la que aparece en la matriz. Luego vamos a representar a el menos 5, que está en la cuarta columna. Primer renglón, A1, 4. Lo invertimos como A4, 1. Renglón 4, columna 1, ahí vamos a tener el menos 5. Y ahí aparece entonces este elemento de la matriz. Luego haríamos lo mismo con el 7, ¿no? Columna 5, renglón 1. El elemento que tenemos aquí está ubicado en A1, 5. Lo inviertes como A5, 1, que es igual a 7. Quinto renglón, renglón 5, columna 1, ahí tenemos el 7. Bien, y así lo haremos con los demás, ¿no? Este 0 se encuentra en 3, 2, renglón 3, renglón 2, perdón, columna 3. Ahora al revés, renglón 3, columna 2 es esta posición, aquí va a estar el 0. Luego el 16 está en el renglón 2, columna 4, ahora al revés. Renglón 4, columna 2, aquí va a estar el 16. Y cuadrada está en el renglón 2, columna 6. Ahora vamos a tener el renglón 5, columna 2. O sea, aquí va a estar y cuadrada. El 29 está en el renglón 3, columna 4. Ahora al revés. Renglón 4, columna 3. Aquí, debajo de la diagonal principal. Y haciendo lo mismo con la M, entonces tendremos, aquí es 4, 5, ahora 5, 4. Aquí va a estar la M. Y finalmente este menos 4 está en 4, 5. Perdón, M, me
equivoqué aquí, m está en 3, 5, ahora 5, 3, aquí es m, y menos 4 quedaría aquí. Eso entonces nos da la matriz simétrica correspondiente. Y aquí entonces ya concluimos con la parte de introducción al tema de matrices, que son las definiciones, los conceptos relacionados con los elementos de las matrices y las categorías o tipos de matrices que existen. Entonces vamos a seguir nosotros pues practicando con diferentes ejercicios correspondientes a sus series, a sus guías, libros, etcétera, que ustedes estén utilizando. La bibliografía que empleé para estos cursos las estaré anotando completa en la descripción de este video. Si fue útil, entonces apóyame con un pulgar arriba y compártelo con las personas que estén también interesadas en este tema. Nos vemos al siguiente.